Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ranta. Esta vez estamos con el libro negro de Ranta, Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad, y estamos en el libro primero, Los orígenes de la civilización humana. Hemos hecho una primera sesión de presentación de lo que es la totalidad del libro negro. Hemos hecho otra sesión, que fue la pasada, en la que comentamos el prólogo del traductor, Antonio Campesino, y el prefacio del compilador y comentarista del libro negro, Jaime Leal. Y hoy vamos a revisar, leer, comentar las consideraciones sobre las enseñanzas de Ranta. Estas consideraciones aparecen en todos los libros que se han publicado, que son compilaciones de audiencias de Ranta, y de hecho ya las leímos y las comentamos con ocasión de el comentario de nuestra serie de Espacio Sutil sobre el libro blanco de Ranta. En concreto se encuentra al final de la sesión de presentación de aquella serie, pero han pasado ya algunos años y bueno, creo interesante volver a recordar estas consideraciones sobre las enseñanzas de Ranta, que las redacta el mismo Jaime Leal, que es el director, aparte de alumno avanzado de la Escuela de Iluminación de Ranta, es el director de la organización que publica todas las enseñanzas de Ranta, con lo cual, bueno, pues tiene un conocimiento sobre esta información espiritual muy profundo y por lo tanto es bastante útil para hacernos una idea general sobre cómo Ranta entrega esta información, qué propósito tiene, qué estilo peculiar tiene, cuáles son los tópicos fundamentales de las enseñanzas de Ranta, etcétera. Por lo tanto, lo vamos a hacer otra vez. Vamos a dedicar esta sesión a estas consideraciones que son, bueno, pues un poco largas, pero tampoco haremos demasiado comentario, dado que ya Jaime Leal, el redactor de estas consideraciones, pues lo deja todo bastante claro. Pues sin más preámbulo, comenzamos. Consideraciones sobre las enseñanzas de Ranta. Dice, como nota, traducción de la nota editorial a la edición en inglés por JCK Publishing, una división de JCK Inc. JCK es JC Knight, Judith Zebra Knight, que es el canal que utiliza Ranta para entregar sus enseñanzas, que ha utilizado toda su vida en exclusiva. Y dice así: las enseñanzas de Ranta constituyen un sistema metafísico de pensamiento único en su género. Pues bien, es metafísico y no es único en la espiritualidad profunda, pero sí es único dado que es Ranta quien lo entrega, al igual que son únicos los sistemas de pensamiento que entrega Set, Jesús en un curso de milagros y en un curso de amor, Tobías o Adamus o, en fin, cualquier otro de los textos de espiritualidad. No son únicos como divulgación revelada de la espiritualidad profunda, pero son únicos porque son la visión personal de uno de estos maestros ascendidos. Para captar plenamente el significado de su contenido y el impacto que éste tiene, se necesita un examen y una reflexión cuidadosos. Jaime, que lo conoce, dice, a ver, esto hay que estudiarlo, no es solo leerlo por encima y ya otra cosa, no. Examen y reflexión cuidadosos para captar plenamente el significado de su contenido y el impacto sobre tu vida, el impacto transformador sobre tu vida, al igual que cualquier otra enseñanza espiritual profunda puede tener. Decimos que las enseñanzas de Ramta son metafísicas por naturaleza, ya que abordan interrogantes fundamentales acerca de la existencia y la persona humanas, nuestro destino y nuestros orígenes, la naturaleza del bien y del mal, la dualidad, el alma, la vida y la muerte, el mundo y nuestra relación con los demás. Claro, este es el contenido de la espiritualidad profunda, por eso es metafísico por naturaleza, porque la espiritualidad profunda
entera trata todas estas cuestiones. El formato en el cual se transmiten las enseñanzas es inherente al mensaje mismo. Las enseñanzas no son simplemente una disertación intelectual sobre materias específicas o un mero análisis intelectual de las mismas. Tampoco son una forma de verdad revelada que requiere de la lealtad ciega de la fe. Vamos a ir comentando cada una de estas cosas porque el párrafo es largo. Es decir, aquí lo que se está, a lo que se está refiriendo Jaime es que Ramta no es un analista, Ramta es un maestro, pero no solo es un maestro ascendido, sino que además es que Ramta tuvo una vida humana en la cual realizó una evolución completa en esa misma vida, en esa sola vida, una evolución total desde el primer nivel de conciencia, supervivencia y reproducción, según la explicación de los niveles de conciencia dada por él mismo, hasta el máximo nivel de conciencia, hasta el séptimo, yo soy Dios, con lo cual tiene la experiencia. Y no solo tiene la experiencia de la vida humana, sino de haber sido un maestro espiritual para los humanos, entre muchas otras cosas, durante los 35.000 años, en la forma en la que nosotros tenemos de calcular el tiempo en la Tierra. Con lo cual, Ramta, las enseñanzas que da son enseñanzas resultantes de su experiencia, de su profundo conocimiento, no como analista superficial de unas enseñanzas. Eso, en fin, tampoco, pero podría más cuadrar con eso Jaime y mucho más yo, ¿eh? O por el estilo de Jaime, como mucho. Pero Ramta no, Ramta lo ha vivido de principio a fin, con lo cual, y además, en fin, calculándolo en nuestro tiempo, pues durante una secuencia que hace que su experiencia sea extraordinaria. Por eso las enseñanzas no son simplemente una disertación intelectual sobre materias específicas o un mero análisis intelectual de las mismas. Tampoco son una forma de verdad revelada que requiere de la lealtad ciega de la fe. Ramta te pide experimentación, no te pide adhesión ciega a sus enseñanzas como si fuesen un dogma. Él te las muestra, te sugiere que las practiques y que a partir de ahí tomes una decisión, como el resto de enseñanzas espirituales profundas. En eso se diferencia la espiritualidad profunda de la religión, en que la religión es dogmática y requiere adhesión a la organización y a los contenidos, completa y total. Y si no, pues no hay pertenencia a ese grupo. Por lo tanto, las enseñanzas de Ramta tampoco son una forma de verdad revelada que requiera de la lealtad ciega de la fe. Las enseñanzas de Ramta, en tercer lugar, no son una nueva religión ni la piedra fundamental de una nueva iglesia, como ninguno de los textos espirituales profundos pretende ser. También en eso se diferencia la espiritualidad de la religión. La religión intenta interponerse como intermediario entre el hombre y Dios. La espiritualidad profunda le sugiere al hombre que tenga una relación directa con Dios para entender finalmente que Él es Dios. Son un sistema de pensamiento, las enseñanzas de Ramta, que contiene los elementos y mecanismos que permiten al individuo aplicar la filosofía de Ramta y experimentar y verificar su contenido por sí mismo. En otras palabras, este singular aspecto de las enseñanzas, el permitir experimentar y verificar el contenido por cada uno de los cuales se acerque, como el resto de los contenidos espirituales profundos, este singular aspecto permite que la filosofía o los conceptos de la realidad se experimenten como sabiduría sobre la naturaleza de la realidad. Claro, no es lo mismo, a poner un ejemplo de entre muchos ejemplos que hay, no es lo mismo entender el concepto del perdón que perdonar. No es lo mismo oír una descripción de un viaje astral que realizarlo tú mismo.
Claro, es que cambia fundamentalmente. La espiritualidad profunda pretende que tú practiques todos esos conceptos, los lleves al día a día de tu vida diaria. No es una erudición teórica. Y en este sentido, la enseñanza de Ramta, además, soportado por una escuela que se dedica a dar cursos para poner en práctica todas estas cuestiones, para enseñar a ponerlas en práctica y luego que cada uno siga toda su vida haciéndolo. Esta cualidad particular del sistema de pensamiento de Ramta se asemeja a las iniciaciones en el conocimiento sagrado que practicaban las antiguas escuelas de misterio de Grecia, Egipto y Medio Oriente. Esto es una constante que va a aparecer durante todo el libro de Ramta. Es que Ramta después nos dirá, es que yo fundé muchas de esas antiguas escuelas de sabiduría y misterio, es que las fundé yo y allí el método que utilizaba era el mismo que estoy utilizando hoy para con todos vosotros. De hecho, la escuela de iluminación de Ramta es equiparable a una de las escuelas de iniciación de antigua sabiduría, solo que además, bueno, pues todo esto se publica para que el que no pueda o no quiera irse a eh, iniciarse en la escuela de iluminación de Ramta, pues pueda, en fin, practicarlo e iniciarse por sí mismo. Nunca va a ser lo mismo, pero bueno, pues es una aproximación. De hecho, a partir de aquí, uno puede decidir irse a la escuela de iluminación de Ramta. Incluso tiene esta escuela muchos cursos en línea, con lo cual se puede comenzar en línea y luego, bueno, pues finalmente lo conveniente es acabar yendo allí. Pero es una idea recurrente. ¿Por qué es una idea recurrente durante toda la historia de la humanidad? En diferentes formatos, porque llegó un momento en que todo esto, una vez que irrumpen las grandes religiones, tuvo que ser algo oculto, el ocultismo y el esoterismo. Eh, el que tuviese que ser oculto, bueno, pues en fin, acompañado de otro tipo de distorsiones, pues hizo que se perdiera cierta esencia. Pero las escuelas antiguas de sabiduría, que Ramta las conoció porque dice que fundó muchas de ellas, son el mismo método que Ramta pretende enseñarnos a nosotros ahora con su enseñanza, la misma metodología. Se asemeja, el sistema de pensamiento de Ramta, repetimos, se asemeja a las iniciaciones en el conocimiento sagrado que practicaban las antiguas escuelas de misterio de Grecia, Egipto y Medio Oriente, así como las antiguas escuelas gnósticas de Europa y Medio Oriente. El gnosticismo, bueno, pues previo al cristianismo, pero con una continuación de esa filosofía gnóstica, conocimiento profundo, también dentro del cristianismo y dentro de cualquiera de las otras grandes religiones oficiales, que tienen su parte oculta. Por ejemplo, pues en la religión judía la parte oculta es la cábala, la religión musulmana la parte oculta es el sufismo, la religión cristiana es el gnosticismo. Pues bien, también dice Jaime que hace Ramta referencia a ellas. Es importante observar que esta característica distingue a las enseñanzas de Ramta de las escuelas filosóficas tradicionales del mundo occidental, puramente teóricas. A mí un profesor del colegio, 15, 16 años, le preguntaba, un profesor de filosofía, 17 años, 16, 17 años, le preguntaba un compañero, pero los filósofos hacían todo esto que decían. Y decía, no, no, el filósofo elucubraba, especulaba sobre todas estas cuestiones, teorizaba sobre ellas y luego se comía un huevo frito. Como diciendo, no, no, en absoluto. Bueno, pues esta es la diferencia entre las escuelas tradicionales de filosofía de Occidente y las escuelas antiguas de sabiduría iniciática. En la tradición occidental, continúa Jaime, el entendimiento del conocimiento objetivo en estas escuelas filosóficas tradicionales occidentales, que no tienen nada que ver con las antiguas, el entendimiento del conocimiento objetivo y la verdad se basa en una hipótesis acerca de la persona y la naturaleza de la realidad. Una hipótesis no vivida.
Y además una hipótesis que desde los últimos 150 años para acá ha estado profundamente sesgada por el materialismo. El método científico limita el alcance del conocimiento a los fenómenos que pueden ser observados y comprobados a través de los sentidos del cuerpo físico. Cualquier cosa fuera de ese ámbito se atribuye al reino del mito y del folclore. Y por lo tanto, ya lo sabemos los estudiantes de espiritualidad, pues se ridiculiza y se vitupera. En otras palabras, la naturaleza de la realidad y el ser humano, para estas tradiciones occidentales y este nuevo paradigma científico materialista, no son más que su naturaleza física y material. El psicoanálisis y el perfil de la psiquis desarrollados por Sigmund Freud son un ejemplo muy claro de esta tendencia. Sigmund Freud, un ejemplo muy claro de psicólogo científico materialista. Al contrario de lo que fue su allegado Carl Jung, que fue, en fin, bastante más espiritual que Sigmund Freud. No me atrevería a decir que completamente espiritual profundo, sobre todo en sus primeras etapas, sí al final, pero bastante, mucho más que Sigmund Freud. Totalmente opuesto. En el sistema de pensamiento de Ramtha, el cuerpo físico y el mundo material son sólo un aspecto del mundo real para el personaje humano, no del mundo real, de los reales de toda la vida, que es el del espíritu, sino el mundo del personaje humano. De hecho, son sólo el producto y el efecto del mundo real constituido por la conciencia y la energía, es decir, como efecto de la conciencia y de la energía. El cuerpo físico y el mundo material son un efecto de la conciencia y la energía, que son causa, pero provienen de otros entornos, de otros mundos, de otros niveles dimensionales, de otros sistemas de realidad. La mejor manera de describir a la persona es como conciencia y energía que crean la naturaleza de la realidad. Nosotros nos hemos referido siempre a el árbol de conciencia que parte desde la fuente primordial creadora de todo lo existente y a partir de ahí, para autoconocerse, comienza a realizar una exploración por niveles. Esto mismo se ve, como veremos a continuación, en la metafísica originaria, por llamarlo de una manera, por la cosmología de Ramtha, que también nos habla del vacío, de punto cero, de esas diferenciaciones, de esa voluntad de autoconocimiento propio, de esa conciencia primaria y la secundaria de reflejo que inauguran los niveles de la realidad. Lo veremos después. La mejor manera de describir a la persona es como conciencia y energía que crean la naturaleza de la realidad. El mundo físico es solo uno de los 7 niveles de expresión de la conciencia y la energía. Séptimo nivel dimensional, físico-material, el más alejado de la fuente, el opuesto. Para explicar su noción de conciencia y energía, Ramtha utiliza el concepto del observador de la teoría cuántica. La teoría cuántica, la física cuántica, tiene una importantísima cuestión sin resolver, y es que los experimentos, una y otra vez, sugieren que son influidos por el mero observador que los realiza, y que si no está observando, el resultado es uno, y si está observando, el resultado es otro. En ese sentido, Ramtha dice, claro, porque el observador es fundamental en el experimento, porque el observador forma parte del experimento como causa del mismo desde el punto de vista de la naturaleza de la realidad de lo que se quiere experimentar. Asimismo, para describir a la persona desde el punto de vista de conciencia y energía, usa el concepto de Dios como creador y soberano, porque esa persona, esa conciencia, esa persona humana, ese personaje en el nivel 7, en otros niveles es otros personajes. Siempre la esencia es una conciencia y energía que tienen como origen una esencia divina primordial y originaria en el espíritu.
Por eso Ramtha usa el concepto de Dios como creador y soberano de toda esta experiencia, de toda la conciencia y energía creadora de los 7 niveles de la subrealidad, en cada uno de ellos de su realidad. Muchos sectores de la sociedad de hoy desestiman de inmediato las enseñanzas de Ramtha debido al modo extremadamente inusual en el que son transmitidas. Ramtha transmite su enseñanza de una manera muy peculiar. Los que conocéis a Ramtha ya lo sabéis, los que no lo podéis comprobar pues accediendo a su información. Lamentablemente, juzgar un mensaje basándose en la forma en que se presenta más que en su contenido, cosa muy frecuente en nuestra humanidad actual, es una reacción muy común. El marketing, las comunicaciones y las técnicas de promoción, venta y publicidad son un perfecto ejemplo de esto. El ensalzamiento de la forma en detrimento del contenido. La manera inusual en que Ramtha comunica sus enseñanzas no es de ningún modo arbitraria ni superficial, y él ha señalado explícitamente las razones de tal formato. Es decir, que Ramtha no da puntadas sin hilo, que Ramtha si explica las cosas de una determinada manera muy peculiar y muy característica suya, es por algo. Es porque, pues como todo el resto de reveladores, Ramtha emplea varios niveles de transmisión de su mensaje. Uno es el verbal, otro es el gestual, pero luego los hay psicológicos, emocionales, energéticos, en suma, más profundos, sutiles. Y eso, pues lógicamente, obedece a una intencionalidad y una elección. Él ha señalado explícitamente las razones de tal formato. Ha explicado, el mismo Ramtha, que para entender su mensaje es muy importante tomar conciencia de los paradigmas de pensamiento, de la raíz de las ideas preconcebidas, los prejuicios inconscientes y los moldes dentro de los cuales percibimos y evaluamos normalmente la realidad. Hay que salirse de la caja. ¿Cuál es la caja? La caja es el sistema de creencias dominante al cual nos adherimos cuando venimos al mundo. Esa es la caja, también conocida como la Matrix. Pues bien, Ramtha te pide que te salgas, como el resto de informaciones espirituales, que te salgas de la caja y te enseña a hacerlo. A menudo las técnicas de enseñanza de Ramtha buscan desafiar al individuo. Sí, Ramtha reta al estudiante, a la vez que le ofrecen las herramientas para tomar conciencia de esas ideas preconcebidas que conforman y determinan las fronteras dentro de las cuales percibimos la realidad normalmente. Ramtha te da las herramientas para que empieces no solamente a transformar tu mentalidad, sino a familiarizarte con tu configuración energética sutil y a incursionar en tu carácter multidimensional. Te da las herramientas. El propósito de esto es obtener como resultado la posibilidad de que surja una perspectiva mental más amplia, expansión de la consciencia, lo que permitiría que experimentáramos la realidad de una manera más ilimitada, consciente, extraordinaria y con mayor significado. Una realidad experimentada con sentido espiritual, con sentido profundo, con sentido real, con sentido divino, así como brindarnos un espectro más amplio de potencialidad para nuestra experiencia que el que teníamos previamente. Es decir, lo que Ramtha nos enseña no solo se queda en la mera enseñanza, sino que en potencia nos permite ir mucho más allá, ilimitadamente hasta el final. Es que comenzamos a recorrer unas vías de tren de decenas de miles de kilómetros, no de unos cuantos pocos kilómetros. Potencialmente se puede llegar muy lejos con las enseñanzas de Ramtha. Uno de los aspectos más controvertidos de las enseñanzas de Ramtha es la forma que escoge para entregar su mensaje. Al presentar su filosofía como fruto de su propia verdad y experiencia personal en su vida humana y posteriormente,
Ramta deja en claro que él mismo es la personificación de su filosofía. ¡Claro! Cada uno de nosotros es la personificación de su filosofía. Dice Set, somos el cuerpo de nuestras creencias. Y también somos la personalidad, producto de nuestras creencias. Claro que sí, pues Ramta también. Ramta deja en claro que él mismo es la personificación de su filosofía, la representación y la manifestación vivientes de su pensamiento. Ramta sigue tan fielmente su sistema de pensamiento que él es la manifestación de su sistema de pensamiento, igual que Jesús lo fue de la suya, igual que cualquier maestro espiritual lo es de la suya. Los estudiantes tenemos que conseguir ser la personificación del sistema de pensamiento que estamos estudiando. Los estudiantes de espiritualidad, cuando lo alcancemos, seremos esos Cristos. Mientras, pues siempre es conveniente observar y tomar ejemplo de las personificaciones crísticas que podemos ver a nuestro alcance, o no ver, pero sí recibir su información. En este sentido, él dice que es un ser inmortal, con ciencia y energía, y que una vez hace 35.000 años vivió como un ser humano en el desaparecido continente de Lemuria. Explica que en esa vida abordó los interrogantes de la existencia humana y el significado de la misma vida, y que a través de su propia observación, reflexión y contemplación alcanzó la iluminación y conquistó el mundo físico y la muerte. Podría llamarse el punto final de la evolución espiritual de un personaje humano. Conquistar la muerte, es decir, no morir, y conquistar el mundo físico, es decir, trascenderlo, consciente, con solución de continuidad de la consciencia. Se dio cuenta de que existía una manera de llevarse su cuerpo con él a un nivel mental en el que su verdadera esencia, como conciencia y energía, podía permanecer totalmente consciente y ser completamente libre e ilimitada para experimentar todos y cada uno de los aspectos de la creación y continuar haciendo conocido lo desconocido. Esto es otro de los mantras de Ramta, hacer conocido lo desconocido. Pues bien, el que oiga por primera vez que una persona humana no muere, asciende y se lleva su cuerpo físico fundiéndolo, elevando la frecuencia vibratoria de su energía con él, pues seguramente le costará seguir leyendo. Yo le recomiendo que siga leyendo, porque aunque no se lo crea y le suene como una barbaridad, realmente la información espiritual profunda que recibimos hoy en día nos hace ver que estamos mucho más cerca ahora, la humanidad actual consciente que está en el camino espiritual expreso de poder realizar lo mismo que Ramta, que en toda la historia anterior. Y esto se puede llegar a comprender perfectamente sin ruborizarse, perfectamente. Él se refiere a este proceso como su ascensión. El hecho de que ya no esté limitado por su cuerpo físico permite a su conciencia y energía interactuar de otras formas con el mundo físico. A menudo se refiere a sí mismo como el viento que empuja las nubes, por ejemplo, o como la mañana, o un extraño, o un mendigo en la calle que observa cómo van y vienen las civilizaciones, o cualquier otra cosa que la conciencia se atreva a imaginar. Aquí introduce Ramta, sin decirlo, el concepto que se define con unas palabras inglesas como step in o el walking, en fin, sí, que puede su conciencia ocupar cualquier cuerpo con permiso de la conciencia residente o incluso personificarse, materializarse. Ramta comunica sus enseñanzas a través del fenómeno llamado canalización. De hecho, fue él quien hizo el término conocido, salvándose a la parte de Jane Roberts Consett o de los reveladores de Urantia en el libro de Urantia. Usa el cuerpo de J.C. Knight
para canalizarse y enseñar su filosofía en persona. La diferencia entre un medium y un canal consiste en que el canal no es un intermediario entre la conciencia que llega a través de él y la audiencia. El canal no permanece en un estado alterado o transfigurado mientras canaliza. En vez de eso, abandona su cuerpo completamente y permite que la conciencia que viene a través de él tenga total dominio sobre sus movimientos y funciones corporales. Con un matiz, que esto era antes. Ya se encarga posteriormente Crión de explicar que la canalización en la época de la nueva energía, contemos desde 1987 en adelante, ya es con el canal consciente, sin abandonar completamente su cuerpo a la conciencia entrante, a la conciencia canalizadora, sino compartiéndolo, conviviendo en el mismo cuerpo, retirándose un paso atrás y permitiendo a la conciencia canalizadora tomar el control de su cuerpo sin perder conciencia de lo que está ocurriendo. Son dos formas diferentes de canalización que se dan, en palabras de los canalizadores de la nueva energía, una en la vieja energía y otra en la nueva energía. Cuando está siendo canalizado a través de JC Knight, Ramta es capaz de abrir sus ojos, caminar, comer y beber, reír, hablar, conversar y enseñar a sus estudiantes personalmente. Por supuesto, está diferenciando Jaime Leal entre el canalizador de la vieja energía y el espiritista, el medium. El medium no le deja su cuerpo para que interactúe al espíritu, sino que simplemente recibe el mensaje y lo transmite, es intermediario. JC Knight le deja completamente su cuerpo a Ramta y además se queda bastante inconsciente. Luego, como Jane Roberts, lee después lo que ha dicho Ramta. Sin embargo, Geoffrey Hope con Tobías o con Adamus, por ejemplo, como Oli Carroll con Crión, como elementos más destacados de las dos últimas décadas, pues no pierden conciencia, son conscientes de lo que está diciendo Tobías, Adamus u Crión, respectivamente, en cada momento. Al elegir a una mujer para canalizar su mensaje en vez de usar su propio cuerpo físico, Ramta está afirmando que Dios y lo divino no son solo una prerrogativa de los hombres, que Ramta canaliza a través de una mujer, igual que lo hacía Set. Están reivindicando en aquel momento en el que era necesario reivindicar la figura de la mujer, que estaba muy postergada en la sociedad. Y que las mujeres son dignas expresiones de lo divino, capaces de ser genios y de ser Dios realizado. Esto en la década de los 2020 parece absolutamente arcaico, pero es que recordemos que cuando Ramta empieza eran los 70, cuando Set empieza eran los 60, y ahí no era tan arcaico el que la mujer estaba postergada. Evidentemente ocurría incluso en Occidente. Asimismo, asevera que lo importante de su filosofía no es adorar al mensajero, o a una cara, o a una imagen, lo que en el pasado causó el colapso de muchos esfuerzos dirigidos hacia la iluminación. Por ejemplo, la religión cristiana, que hace una religión sobre la figura de Jesús y no tanto sobre el mensaje de Jesús. Lo importante no es adorar al mensajero o a una cara o a una imagen, sino escuchar el mensaje mismo. Al canalizar a través de JC Knight, también está afirmando que la verdadera esencia del ser humano no se limita al cuerpo físico o a un género específico. Es por eso que el fenómeno de la canalización tiene cabida dentro del marco de su sistema de pensamiento. En otras palabras, la canalización, tal y como sucede en la persona de JC Knight, solo es posible si las enseñanzas de Ramta son verdad. Porque si no, fijaos que Ramta lleva canalizando a través de JC Knight los años 79, 2024, 45 años. Crión lleva canalizando a través de Lee Carroll
desde el año 89, bueno, sí, porque el primer libro es del 91, pero sí, 89. Fijaos, esto sería sostenible si no fuese verdad. Y el que tiene alguna duda porque es una persona que se está acercando a la espiritualidad profunda todavía, ya se le pasarán las dudas cuando vea los mensajes de Ramtha y de Quirión a lo largo del tiempo. Ya se le pasarán las dudas, sin ningún género de duda que se le pasarán las dudas. Con lo cual, esto no es sostenible si no es verdad. Más con la repercusión importantísima que han tenido estas enseñanzas espirituales profundas en la humanidad moderna y contemporánea, en nosotros. Así, la veracidad de este fenómeno determina la verdad del mensaje de Ramtha. Se está refiriendo aquí, además, Jaime Leal, a que a J.C. Knight la estudiaron algunos investigadores y estudiaron el fenómeno de la canalización a través suyo. Se va a hacer referencia ahora. Repetimos y seguimos. Así, la veracidad de este fenómeno determina la verdad del mensaje de Ramtha. La veracidad de la canalización a través de J.C. Knight determina la verdad del mensaje de Ramtha. Esta consideración cobra importancia debido a que el avance de la ciencia ha desarrollado pruebas y equipos que pueden escrutar este fenómeno y estudiarlo desde los puntos de vista psicológico, neurológico y fisiológico. Hoy en día existen técnicas científicas que permiten estudiar el fenómeno de la canalización a través de J.C. Knight y excluir la posibilidad de fraude. Concretamente, estos estudios científicos se realizaron en 1996, cuando un distinguido equipo de 12 expertos, que comprendía científicos, psicólogos, sociólogos y expertos religiosos conocidos mundialmente, estudiaron a J.C. Knight antes, durante y después de canalizar a Ramtha. Después de llevar a cabo los estudios de investigación científica, en los que usaron la última tecnología y equipo disponibles, concluyeron que las lecturas tomadas de las respuestas del sistema nervioso autónomo de J.C. Knight eran tan drásticas que cualquier posibilidad de fraude consciente, esquizofrenia o desorden de personalidad múltiple quedaba categóricamente rechazada. Pues bien, a mí me parece que esto debiese hacerse más a menudo. Claro, la comunidad científica no está interesada en ponerse a investigar estas cuestiones porque se caen cientos de años de el sistema de pensamiento científico materialista. Y entonces, a ver quién es el majo que avanza en esa dirección. Para empezar, que obtiene recursos de financiación para avanzar en esa dirección. Sigue Jaime. Ramtha se esmera mucho para que toda su audiencia vaya comprendiendo a un mismo ritmo. Insiste continuamente en la importancia de que los estudiantes articulen cada parte de la enseñanza, explicándosela el uno al otro. Esto asegura que toda la audiencia capte la enseñanza y le permite a Ramtha abordar de manera más poderosa el trasfondo particular y nivel de comprensión de la gente que le está escuchando. Algunas veces lleva a la audiencia a una profunda contemplación filosófica de un tema en concreto, y otras usa la dramatización para darle poder a su mensaje. Es muy peculiar Ramtha. Los que le conocéis ya lo sabéis, los que no, lo comprobaréis. Una vez explicados los aspectos filosóficos de la enseñanza, Ramtha inicia al estudiante en ese conocimiento para que pueda convertirse en experiencia personal y sabiduría. Cuestión fundamental, cuestión que todo buen revelador lleva a efecto, Ramtha con su peculiar estilo. Estas iniciaciones están constituidas por diversas disciplinas que él ha diseñado. Claro, no todos los reveladores tienen una escuela de iluminación, que dirige lógicamente J.C. Knight, que es la canalizadora. Por eso el caso de Ramtha es paradigmático.
Estas iniciaciones, repetimos, están constituidas por diversas disciplinas que él ha diseñado, en las que el estudiante tiene la oportunidad de enfrentarse al conocimiento. Vale, he oído todo esto, creo que lo he comprendido, ahora lo tengo que poner en práctica. Y eso son palabras mayores. Eso es definitivo. En esto, Ramta es diferente a otros profesores. Adquiere el papel de un maestro profesor y un hierofante. Es decir, que él mismo es ejemplo viviente de la experiencia que procura que el alumno adquiera. Un profesor que tiene el poder de manifestar lo que dice y lo que se propone. Esto es un aspecto importante de las enseñanzas que se asemeja al movimiento gnóstico y a las antiguas escuelas de misterio que hemos comentado antes. Las iniciaciones allí, en las escuelas de misterio, era no solo para aprender la teoría, sino para ponerlo en práctica. Sin embargo, un examen detallado del sistema de pensamiento de Ramta, continúa Jaime, muestra claras diferencias en cuanto a forma y contenido respecto de lo que se conoce tradicionalmente como el gnosticismo y la filosofía de las escuelas de misterio, porque estamos en otra época también, lógicamente, y porque una cosa es tener un director de una escuela desde su posición de maestro ascendido y otra cosa que esté encarnado como humano, que ya sabemos que encarnar como humano tiene sus dificultades. El propio Ramta no se refiere a su sistema de pensamiento en estos términos, sino que lo llama la escuela de iluminación de Ramta, la escuela de sabiduría antigua dedicada a la gran obra. ¿Cuál es la gran obra? La evolución espiritual, individual y colectiva de la humanidad. Claro. Esta consiste en la aplicación práctica de las enseñanzas de Ramta, en la cual las personas tienen la oportunidad de conocerse a sí mismas e iluminarse. Punto y aparte. Después de estas consideraciones, el lector debe ser consciente de que las enseñanzas de Ramta en forma escrita capturan solo una parte de su exposición. Esto es evidente, dado que los estudiantes de espiritualidad sabemos, somos conscientes de que una cosa es la teoría y otra la práctica. Tenemos revelaciones como un curso de milagros que tienen su parte práctica, los ejercicios de un curso de milagros. Tenemos otras revelaciones en las que los reveladores dan indicaciones prácticas para realizar. Y luego tenemos otros como Ramta que tienen una propia escuela, que aunque está dirigida por J.C. Knight, está realmente inspirada por Ramta. Pues bien, al que no pueda irse a la escuela de iluminación de Ramta, a Yelm, a Washington, bueno, pues que consulte, en fin, al que no pueda por diversas cuestiones económicas o de tiempo, pues que consulte en qué consisten esos ejercicios y bien, pues aunque no los va a hacer igual que allí, porque desde luego no va a ser lo mismo, pero también puede, en fin, llegar a realizar una práctica de estas enseñanzas, de alguna de las maneras. Ahora mismo, no obstante, en la actualidad hay muchísima oferta de práctica de todas estas cuestiones que puede ir en la misma línea de lo que Ramta está enseñando, basándose pues en experiencias de otras personas, en indicaciones de otras tradiciones espirituales y de otros maestros extrafísicos y que también te llevan hacia allá, lógicamente. Pero yo, sin duda, me iría a la escuela de iluminación de Ramta. Yo no he ido por alguna razón, pero yo, de no existir esas razones, pues me iría sin duda.
Repetimos. Después de estas consideraciones, el lector debe ser consciente de que las enseñanzas de Ramta en forma escrita capturan solo una parte de su exposición, ya que carecen del elemento dinámico que las acompaña, la inflexión de la voz, la enseñanza sin palabras y su aplicación a la práctica. Incluso los audios se quedan cortos, porque los audios sí tienen la inflexión de la voz, pero no tienen la enseñanza sin palabras. Para eso habría que ver los vídeos, y de Ramta hay muy pocos vídeos, al menos liberados. Ramta define el lenguaje que utiliza para enseñar acuñando palabras nuevas. El significado de estas nuevas palabras, por eso hay un glosario de Ramta, porque Ramta utiliza palabras ya que no le valen las palabras habituales del lenguaje humano. En el inglés utiliza unas palabras concretas a las que les da un significado concreto y con eso se ha formado un glosario que es conveniente tener a mano cuando se estudia Ramta. El significado de estas nuevas palabras queda claro dentro del contexto de cada enseñanza, las que a su vez se aclaran gracias al uso de palabras tan inusuales. Se definen esas palabras y luego además se usan cuando Ramta va dando su información, su enseñanza, pues las va usando para que acabes clarificando perfectamente qué significa cada una de esas nuevas palabras. Hemos elaborado un glosario de términos y conceptos que Ramta utiliza eficazmente. Eso se ha compilado, todas esas palabras nuevas, es ese glosario del que hablábamos, para facilitar la interpretación correcta de sus enseñanzas. Asimismo, hemos proporcionado un índice conceptual detallado para permitir que el lector busque referencias sobre temas específicos de interés cubiertos en este libro, y para animar al estudio y a la investigación de este material. Bueno, pues el típico índice de contenidos, ¿eh? Cuando habla Ramta de esto, ¿dónde lo hace? Pues lo hace en 7 sitios, aquí, 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 aquí. Ramtas ayuda con dibujos y diagramas para enseñar y explicar conceptos abstractos como el vacío, conciencia, tiempo, energía, espacio, etc. Hemos incluido a lo largo de este libro los dibujos y diagramas que se usaron en este curso en particular. Esto es común en todos los libros de Ramta, incluye unos dibujos de lo que ha dibujado en la pizarra mientras lo explica. Ramta, a lo largo de su tesis, señala un determinado lugar en el dibujo usando las palabras aquí, este, ese o estos. Hemos incorporado al texto estas referencias entre paréntesis, para que se sepa qué parte del dibujo está señalando Ramta. El objetivo del editor es proveer a los lectores la oportunidad de participar y experimentar estas sesiones como si estuvieran presentes, aunque para eso es mejor también tener a mano los audios. En fin, ahí están en internet la página web originaria de Ramta y luego, pues en cada país hay una pequeña adaptación donde se vende material de Ramta. En el lenguaje español, la página es Belshanai, autorizada oficialmente. Es importante que el lector tome esto en cuenta cuando lea las enseñanzas de Ramta, dado que en algunas instancias podría parecer, a primera vista, que su uso del inglés es más bien arcaico o tosco. No, Ramta no da puntada sin hilo. Todo lo que dice es preciso. Ramta es muy cuidadoso y abarcador al presentar su pensamiento. Todo lo que hace, cada término que utiliza, tiene un significado y un propósito específicos. Representa y es consecuente con la totalidad de su mensaje. Vaya que sí, esto te das cuenta en cuanto empiezas con él. Al preparar las enseñanzas de Ramta para su publicación en forma impresa, se ha puesto especial atención en presentarlas, en la medida de lo posible, en el mismo contexto y forma en que fueron transmitidas. Hacen este esfuerzo realmente en los libros de Ramta. Para evitar la alteración de las enseñanzas, se ha tenido mucho cuidado en no sacarlas de contexto, ni usar un sistema de puntuación que pudiera cambiar el significado. No se modifica nada. Se ve que es Ramta hablando, sin pulir nada de lo que él dice y cómo lo dice.
Sin embargo, somos conscientes de que el elemento humano de percepción y de comprensión limitadas es inevitable. El único modo de asegurarse de que el mensaje sea transmitido y recibido en su belleza y originalidad prístina es cuando el lector lo adopta como un paradigma verdadero. Si tú no estás en el camino espiritual expreso, consciente, deliberada e intencionalmente y lees esto como alguien que le han prestado un libro, pues no lo vas a captar como podrías captarlo de la primera manera. Cuando el lector lo adopta como un paradigma verdadero, claro. De esta forma, da los frutos de verdad y sabiduría que promete. Si no, no. Si no, pues, en fin, pues te va a volar la cabeza y te va a parecer una locura. Claro. Bien, el contenido de este libro, el libro negro, está basado en Ramtha Dialogues, los diálogos de Ramtha, que son las grabaciones de todas las audiencias. Una serie de grabaciones magnéticas de Ramtha en audiencia con sus estudiantes, registrada en la Oficina de Copyright de Estados Unidos con permiso de JC Knight y de JCK Inc. Las citas de los diferentes cursos que han sido usadas en los capítulos de este libro se han dejado en la forma original del diálogo que tuvo lugar cuando estos cursos fueron impartidos por Ramtha. Hay audiencias que forman parte de los cursos que se han dado allí. Y luego pues hace una relación de todas estas cintas y fijaos que hay en esta compilación del libro negro, al igual que en cualquier otra compilación, desde el momento en el que se editan para atrás de todos los años. El 82, el 86, el 96, el 98, en fin. Entonces, bueno, pues te va diciendo de qué grabaciones de los diálogos de Ramtha se han ido haciendo cada uno de los 3 capítulos de este libro. Y después ya Jaime Leal empieza con los temas que toca Ramtha en sus enseñanzas. Pero nosotros, como estamos a mitad de este documento de consideraciones sobre las enseñanzas de Ramtha, vamos a parar aquí y no lo vamos a empezar. Las vamos a dejar para una siguiente sesión. Además, como son ya temas de las enseñanzas de Ramtha, en la siguiente sesión vamos a hacer mucho comentario espiritual sobre las mismas y mucha armonización. Ya vamos a aprovechar. Con lo cual, lo dejamos en este momento, una vez que termina Jaime Leal de transcribir las audiencias en las que se ha basado cada capítulo y antes de que empiece a hablar justo de la temática de la enseñanza de Ramtha, del contenido concreto del mensaje. Por lo tanto, ese contenido concreto del mensaje de este documento de consideraciones sobre las enseñanzas de Ramtha lo veremos en otro momento. Ese otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.